Gabriel is a space engineer turned language expert who founded the largest and best website to learn languages in Germany. It's called Sprachel. He co-organizes numerous languages conferences. He's one of the 2 founders of Spring Spanish, and I have the honor to call him my friend. So he's here with us to tell us about the best way to become fluent in Spanish. Let's find out. Gabriel, para empezar, ¿podrías comentarnos cuáles fueron las razones que tuviste para aprender español y cómo fue tu proceso de aprendizaje, incluyendo cosas que funcionaron y cosas que definitivamente no funcionaron? Sí, hola Paulísima, gracias. Yo quería aprender español porque estaba en Francia, en mi Erasmus, que es un intercambio en la Unión Europea, y los estudiantes lo hacen para aprender idiomas, para encontrar gente de otro país. Y yo fui a Francia y la mayoría de los otros Erasmus estudiantes fueron españoles. Entonces tenía que hablar español más que francés y aunque estaba en Francia, quería aprender español para entender a los españoles, para hablar con ellos. Y es lo que hice. Aprendí español con los españoles ahí. Sí, por eso hablas así. ¿Hablo así? ¿Crees? Un poquito. Haces esa distinción en los sonidos que los latinoamericanos no hacemos. Depende. Hace mucho tiempo que ya no hablo tanto con españoles en español, entonces es interesante, pero si tú lo comentas, sí, tiene que ser pero es así. súper lindo, ¿eh? Suena muy bonito. Gracias. ¿Y la otra pregunta fue? Sí, de qué cosas funcionaron y qué cosas no. Sí, empezaba con un curso porque hace 15 años casi, o 10 años, y ya sabía cómo aprender idiomas más o menos, mejor que cuando aprendí mi primer idioma, que fue el inglés, pero todavía no tenía el método perfecto. Entonces empecé con un curso en la universidad porque fueron gratis para los estudiantes, pero después de 5 clases entendí que eso no va a funcionar, que con estas clases necesito años para aprender y no tenía tiempo porque quería entender Tú a eres los ya, españoles. ahorita. Sí, ahorita, lo necesitaba ahorita. Ajá. Y empecé como empecé con el francés en Francia, escuchando un montón, porque salimos con los españoles, estaba escuchando todo el tiempo, estaba practicando hablar, y al principio fue muy difícil, porque no sabía muchas palabras y tenía todo el francés en mi cabeza, pero escuchando un montón, como cada día, horas y horas escuchando y cada día practicando, y también aprendí muchas palabras y muchos chunks en español. Después de ya unas semanas podría decir los primeros frases, y como estaba de un proceso de inmersión en contacto con español todo el tiempo, tenía un progreso bastante rápido. ¿Cuánto tiempo te tomó llegar al nivel en el que estás ahora? Yo no llegué a este nivel cuando estaba en Francia. Llegué a un nivel más bajo y después terminé con el español. Lo retomé 1 año o 2 años después, pero después de 6 meses ya podría hablar más o menos. ¡Ay, qué padre! Sí, con errores, y no me acordaba de todas las palabras y no entendí todo, pero más o menos podría comunicarme. Y después de 6 meses, o después de 7 o 8 meses creo, ya me fui de Francia, y 1 año o 2 años casi no hice nada con el español. Después lo retomé, continuaba a hablar, sobre todo en tándem. Buscaba tándems, gente hispanohablante que quería aprender el alemán o el inglés también creo, y
hice intercambios. Tandem dices la app. No, ¿O cómo? la técnica. Entonces, Okay. es la técnica en encontrar a otras personas que quieren aprender tu idioma nativo o un idioma que hablas con fluidez o muy bien. Y, Súper. sí. Y Súper. fue por websites, creo que conversationexchange.com fuera lo más popular para mí en estos días. Pero como ya lo dijiste, Tandem es una buena app ahora, funciona muy bien. Ok, bueno, muy bien. Y además de este consejo, como de la técnica de Tandem, de encontrar una persona con quien quieras practicar el idioma que estás aprendiendo, si pudieras regresar al pasado y darle un consejo a Gabriel, el Gabriel que apenas estaba aprendiendo a hablar español, sabiendo todo lo que sabes ya ahora, ¿qué consejo le darías al Gabriel del pasado? No creo que tengo muchos consejos ahora para el Gabriel que estaba aprendiendo español, pero sí tengo consejos para el Gabriel que estaba aprendiendo inglés. Y me fue muy difícil aprender inglés como mi primer idioma extranjera. Y es como le dije, es escuchar un montón, es muy importante. Escuchar todo el tiempo. Cada día necesitas escuchar un poco. Y no es necesario estar en el país del cual el idioma quieres aprender, pero, pero puedes encontrar muchas cosas en el internet. Hay YouTube, hay podcasts para escuchar todo el tiempo. Y es importante escuchar algo que entiendes, entonces no algo que es súper difícil. Si empiezas a aprender español y todavía no sabes casi nada, no sirve mucho escuchar o mirar series en Netflix. No vas a aprender mucho. Te va a ayudar un poquito, es bien para la motivación, pero si no entiendes nada, no te sirve mucho. Entonces, importante escuchar algo que es de tu nivel, pero de tu nivel no entiendes todo, porque si entiendes todo no vas a aprender mucho, porque entiendes todo, pero entiendes más o menos de qué se trata. Y así puedes encontrar palabras que no conoces, pero entiendes del contexto. Entonces eso es lo más importante, sobre todo al principio, es escuchar un montón y ir a una clase de español una vez o dos veces por semana y escuchar los 5 minutos que el profesor habla español nos sirve mucho. Y después es prestar atención a lo que dicen los nativos para entender mejor, pero también para decir lo mismo. Y es prestar atención a las frases que dicen, a los chunks que dicen, como nuestro método en el canal, y decir la misma cosa. No tienes que hacer tus propias frases con gramática y palabras. Claro. Solo escuchas lo que los nativos dicen y dices la misma cosa. No tienes que inventar otra vez el idioma que ya existe. Claro, sí. Que es algo que pasa mucho. Es algo que pasa mucho cuando uno aprende un nuevo idioma, sobre todo porque tratas de decir las cosas como las dirías en tu idioma. Sí. Pero usando como palabras y verbos en otro idioma, ¿no? Es como completamente diferente. Como ahora que estabas diciendo que no tienes como que inventar tus propias frases, digamos, eso en español así lo diríamos, o sea, inventar, no tienes que inventar tus propias frases, pero eso no, como que no se traduce bien al inglés, la gente en inglés no invent phrases. Pero sí, en inglés se dice así. Invent, wouldn't you come up with your own phrases? Y yo creo que aquí yo hago lo que no tenía un chunk en mi cabeza cómo decir inventar una frase y lo traducí desde el inglés, entonces, pero tenía suerte. Mira, sí, no siempre funciona. No siempre funciona, sí, porque también es imposible conocer todo lo que los nativos dicen, pero exacto. Si escuchas muchísimo vas a aprender mucho. Vas a aprender más. Ok, entonces mucho escuchar. Sí.
y como, digamos, de alguna forma como imitar, ¿no? Y como poner atención a esas cosas que se repiten y que nunca cambian, que los nativos dicen, para tenerlas, para decirlas como con la misma seguridad que de un hablante nativo, pues. Sí, exactamente. Y es como aprendemos idiomas como bebés. Escuchamos a lo que nuestros padres dicen y después decimos la misma cosa. Y así aprendemos. Y así tenemos que aprender también como adultos. Sí, exactamente. Gabriel, ¿podrías comentarnos qué aspectos o qué cosas de aprender español fueron los más difíciles o los más complicados o confusos para ti? Creo que todavía son bastante difíciles para mí, son los tiempos del pasado. El imperfecto y pretérito muchas veces no estoy seguro cuándo tengo que usar, y así también me ayuda a escuchar muchísimo porque muchas veces sé exactamente cuál es lo correcto, no porque aprendí las reglas, pero porque lo entendí tantas veces así que estoy seguro que tengo el tiempo correcto. Pero no es siempre así, a veces tengo dudas si lo dije correctamente o no. Sí, el pasado es complicado. Sí. Complicado. Y por el contrario, ¿hubo algo que se te hiciera, pues no tan complicado? Algo, digamos, si no fácil, por lo menos algo que a lo mejor a otras personas se les dificulta mucho y a ti no tanto. Es que aprendí francés antes del español, no completamente porque hubo un tiempo cuando estaba aprendiendo los dos al mismo tiempo, pero mi francés era avanzado, entonces aprender español ya fue mucho más fácil porque estos dos idiomas son bastante parecidas, y hay muchas palabras que son parecidas y entonces podría aprender muchas palabras muy rápido porque hay ciertas reglas que como tienes que cambiar la palabra para que sea española, y entonces por eso creo que el vocabulario es lo más fácil para mí. También hay mucho vocabulario parecido entre el inglés y el español, sobre todo las palabras más complicadas que tienen raíces latinas. Entonces muchas veces no sé la palabra en español, pero con el inglés y el francés que conozco puedo adivinar, y muchas veces tengo la razón, sobre todo con palabras súper complicadas. Y hay gente que dice, pero ¿cómo sabes esta palabra? Y yo no la sabía, pero es casi así en inglés o en francés. Claro, claro, claro. Como independent. Sí. Independencia. Sí, sí, por ejemplo. Yeah, I get it. Gabriel, y cuéntanos ahora, por favor, ¿cuál ha sido la satisfacción más grande que has experimentado, que has vivido como consecuencia, pues, de tu gran capacidad de comunicarte en español? Eso es lo mismo en todos los idiomas que aprendí, y con el español es hablar con gente hispanohablante, por ejemplo, contigo ahora, o sobre todo cuando estoy en un país donde se habla español. Cuando fui a Colombia y Panamá hace 10 años y podría comunicarme con toda la gente, es un sentido maravilloso y me gusta mucho ir al país y hablar con toda la gente. Y también en mi propio país, o si estoy en otro país y encuentro a gente hispanohablante y puedo hablar con ellos en español, es una satisfacción muy, muy grande. Sí, entonces digamos que tal vez esta capacidad de hacer relaciones, ¿no?, interpersonales y de ampliar tu círculo, pues prácticamente sin límites, hablando tantos idiomas, estás abriendo la puerta a relacionarte con literal millones de personas.
Sí, sí, y depende mucho del idioma que hablas y dónde estás, pero por ejemplo, cuando estás, para la gente que es de Estados Unidos y al sur todos hablan español y hay mucha gente hispanohablante en los Estados Unidos, ayuda mucho. Gabriel, ahora, hablas súper bien español, claramente no tienes ningún problema comunicándote con un hablante nativo como yo, pero ahora vamos a ponerte un pequeño reto, a ver cómo te va. Vale, estoy listo. ¿Ok? Mira, ¿has escuchado alguna vez el himno nacional mexicano? ¿El qué? El himno nacional mexicano. No. ¿Ok? It's our national anthem, ¿ok? Empieza así, escucha. Okay. Vale. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestat y el bridón. ¡Oh! Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestat y el bridón. ¿Qué entiendes en esa frase? Solo la primera frase o la primera parte que es que hay guerra y que los mexicanos tienen que participar. Fair enough, muy bien, mira, es mexicanos al grito de guerra, at the cry of war, el acero aprestat. Cero y aprestat. No El acero. Es como el iron. metal, ¿no? Exacto, Sí, exacto, el metal. Es como una referencia a las armas. A las armas. Okay. Y después dice el acero aprestat. Aprestat es como una conjugación antigua de significa get ready. ¿Ok? Okay. Y luego el bridón. El bridón, ¿qué crees que es? No tengo ni idea. ¡Ni idea! Te voy a dar 3 opciones. ¿Es una técnica de guerrilla? ¿Es un tipo de arma? ¿O es un tipo de animal? Ok, dilo otra vez, toda la frase. Ok, el acero aprestat y el bridón. Oye, ¿Técnica de guerrilla, tipo de arma o tipo de no animal? No conozco las dos palabras. El acero aprestat y el bridón. A ver, es el bridón. Es un caballo. Ok. Es un caballo que ha sido entrenado especialmente para la guerra. Bueno, eso son frases muy importantes para la conversación diaria con gente de México. Todos los días los mexicanos nos sentamos a discutir el himno nacional, Gabriel. Sí, seguro. Y a ver, otra es, ¿sabes qué es algo ajeno? No. Amo esta palabra, es una de mis palabras favoritas en español porque creo que no existe en inglés. Algo ajeno es de hecho no hay una palabra exacta, so it's like a full phrase. Something that belongs to another person. Ah, ok. Sí. So, for example, para un ladrón, alguien que se dedica a robar, se le dice que es un amante de lo ajeno. Ok. Hay también otra palabra así, vergüenza ajena, ¿no? Exactamente. Ese, por ejemplo, cuando ves Miss Universe y llega la sección de las preguntas y respuestas, ese sentimiento. Sí. Sí, lo escuché en un vídeo de Juan. Vergüenza ajena. Have you ever witnessed a situation so embarrassing that even if it doesn't have to do anything with you, you feel embarrassed yourself? Vergüenza ajena. También tenemos una palabra así en alemán. ¿Cuál es? Fremdschämen. Fremdschämen. Uf, ok. Ajeno es más fácil. Para ti.
Para mí, exactamente. Muy bien. Pues bueno, ahora cuando vengas a México y digas a un mexicano, mexicanos a grito de guerra, el acero aprestad y el bridón, mira, los vas a impresionar a todos. Muy bien, muy bien. Lo voy a memorizar. Y cuando me veas en mis videos haciendo alguna ridiculez, por favor, no sientas pena o vergüenza ajena. Vale. ¿Algún consejo que le quieras dar a las personas que están aprendiendo español en este momento? Lo más importante con los idiomas es la motivación. Sin motivación es casi imposible aprender un idioma. Y entonces mi consejo es, también cuando es difícil es aprender idiomas o aprender español, la motivación ayuda mucho y entonces siempre ayuda a encontrar nueva motivación. Es buscarse amigos hispanohablantes o buscarse también novia o novio hispanohablante. Eso siempre ayuda, pero también funciona con amigos. Es viajar a los países hispanohablantes, porque si conoces a esta cultura, a gente de esta cultura, tienes mucho más motivación. Y yo cuando la motivación más alta que tengo de aprender un idioma es justo antes de irme a este país. Y entonces encontrar a gente y ir al país ayuda con la motivación y buscar esta motivación es que ayuda a lo máximo a aprender un idioma o español. Excelente. Muchísimas gracias, Gabriel. Gracias a ti. Wow, that was really special, Gabriel. Thank you so much for being with us. You are a rock star. Guys, do let me know in the comments if you found what Gabriel shared with us useful. I'm dying to know. Now you will find out what other polyglots have to say about learning to speak Spanish fast.